Estamos en otra emisión del programa Cultura Argentina, que se emite por Mestiza Radio, la radio de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Quien les habla, Claudia Enchile, en la producción y columna de fotografía Camila Zúñigo, en columnas de literatura, historia y rock Carlos Boraño, y en crítica de libros Omar Ramos. Cultura Argentina, un programa que visibiliza a los creadores de todo el país. Hoy vamos a charlar con Pablo Sala. Es un compositor y diseñador de sonido que tiene larga trayectoria y está enfocado en el cine. Hola Pablo, un gusto poder entrevistarte para el programa Cultura Argentina. Contanos, ¿vos venís de una familia de músicos? Bueno, sí, estoy rodeado, digamos, por distintos lados. Mi viejo era guitarrista y compositor y cantaba súper bien. A falta, digamos, de un padre tuve dos. Mi padrastro también era baterista y agarró toda la época, digamos, donde todos los shows de la calle Corrientes, todas las obras de teatro, no son las musicales, pero todas las obras de teatro tenían músicos en vivo, en la televisión había músicos en vivo, así que un tipo que ha laburado y tocado con medio mundo, fue baterista de Cacho Tirao, Oscar Alemán, y bueno, y cuánta obra ha pasado los grandes musicales en la calle Corrientes en la década del 70. Mi abuela estudió piano clásico y en la Argentina también se perfeccionó y dio clases de piano, así que digamos, por distintos lados tengo un poco de jazz, un poco de rock, un poco de música clásica, y que me influenciaron de chiquito, no solo desde lo que es la música en sí como influencia y como educación, sino también como forma de vida y ver a mis viejos laburar de la música, ¿no? Como ver la música no solo como un arte o como algo bello, digamos, algo que enriquece la vida, sino literalmente como un trabajo y algo terrenal que se ejerce todos los días como una profesión, ¿no? Y vos desde chico, al estar rodeado de tanta música, ¿qué es lo que sentías? Héctor, mi padrastro, también tocó con Estela Raval y uno de mis tíos es uno de los 5 latinos, y digo como detalle de color, y otro de mis tíos es el solista fue hasta hace poco, se jubiló hace poco, el corno solista de la Sinfónica Nacional de Colón. Nimar Tenreiro, que fue otro de mis tíos también, fue un gran músico de jazz, muy conocido en el ambiente, todos en esa época que te decía, la época de oro de las bandas y los músicos en vivo, ¿no? Por un lado, una cosa muy particular que es el hecho de que muchos miembros de mi familia sean músicos y cada uno venga de un lugar distinto. Digamos, por un lado me parecía natural entender a la gente por la música que le gustaba. Era una cosa que donde el temperamento de una persona estaba dado por la música o la música que escuchaba o el instrumento que tocaba, como una cosa coherente, ¿no? Yo empecé a naturalizar la idea de que los instrumentos y las músicas que escuchamos o que hacemos nos describen como somos, ¿no? Por un lado eso. Y por otro, nada, una influencia ecléctica en algún aspecto que por un lado me complicó un poco decidir para qué lado iba, y por otro lado me enriqueció el hecho de decir, bueno, mamé un poco de cada uno de estas áreas, y encontré un nicho donde, bueno, me diferencié de todos en algún aspecto, porque realmente todos ellos eran muy buenos y yo tuve que trabajar para encontrar un pequeño lugar, pero creo que es eso, ¿no? Ese descubrir el mundo a través de los oídos, y conocer a la gente y conocer las culturas también, porque mi abuela, que venía de Italia, mis tíos que tocaban jazz, mamaron mucho de la cultura americana y lo que tenía que ver con las big bands y con toda la música fuerte del jazz americano. Así que digamos que es eso, un poco descubrir el mundo a través de la música, es como al revés, ¿no? O sea, estando tan cerca y siendo tan cotidiano, en mi casa era como al revés, empezar por la música para poder descubrir el resto de las cosas medio a través de ahí. ¿Qué influencias musicales te marcaron? ¿Vos sentís que realmente te fueron importantes?
digamos, de la música que escuché de pibe, toda tarde o temprano terminó siendo influencia, pero el momento donde me engancha la música a mí, digamos, y digo, voy a ser músico también, yo creo que tiene que ver un poco con Albéniz, un compositor de música española, que tiene todo un repertorio para la guitarra que es increíble. Cuando empecé a estudiar guitarra me fasciné con las obras de él y enganché por ahí, pero paralelamente escuchaba lo que escucha cualquier pibe que es un adolescente y dentro de lo que había en ese momento me gustó mucho Yes, y es una banda que, digamos, cuando fui para los discos para atrás me encontré con un mundo, porque yo la enganché en los 80, donde hacían un pop mucho más liviano de lo que habían hecho antes, y después entré en lo que era el rock sinfónico y todos los discos anteriores y lo que hicieron después, así que, digamos, un poco arranqué por esas dos cosas fuertes. El hecho también de vincularse a un instrumento como la guitarra, también uno después se va encariñando, metiendo con los compositores. Cada instrumento tiene su propio repertorio a la hora de estudiarlo y a la hora de abordarlo, entonces empieza como a encariñarse con autores que tienen que ver concretamente con el instrumento que uno toca. Y qué sé yo, Villalobos, Vivaldi también, eso ha sido una influencia fuerte. Y después, cuando empecé a componer y estudié orquestación y eso, me enganché, digamos, directamente con los grandes compositores, algunos, o sea, desde Beethoven, que sé yo, Borchak, y tipos que Toru Takemitsu, después cuando empecé a abordar un poco el cine, y después ya trabajando en lo que es el cine, volverme loco con Morricone, con Williams, con Howard Shore, que es un tipo que me gusta mucho, Badalamenti. Hay un montón de músicos que son, digamos, como súper creativos en lo que tiene que ver con el cine. Y después gente que ha hecho música experimental o cosas que no están tan vinculadas a lo que podemos conocer como música en sí, sino la experimentación sonora, o la música minimal, como John Cage, digamos. Bueno, sin fin, digamos, en cada etapa de mi vida, digamos, fue apareciendo uno nuevo, descubriendo Arvo Pärt, otro tipo que es un monstruo, pero, digamos, en cada etapa de mi vida fue apareciendo una u otra influencia de esas que uno ama escuchar y también que lo enriquecen, porque terminan siendo cosas que uno las escucha y está pensando, ¿no? También en qué está pasando dentro de esa música como músico, ¿no? Si tuvieras que elegir un disco, ¿cuál sería? Bueno, un disco, bueno, es muy difícil, ¿no? Y aparte, ya varias veces a lo largo de mi vida me han preguntado esto de elegir un disco y cada vez respondí uno distinto. Creo que tiene que ver aparte con la sensación de que siempre te dicen si te quedas en una isla y hay un solo disco, o si viajas a Marte y te podés llevar un solo disco, ¿cuál te llevas? Entonces siempre tiene eso de elegir un solo disco, tiene como una cosa lapidaria. Y hoy yo creo que como estoy haciendo lutería y construyendo instrumentos, estoy haciendo algunas guitarras españolas de 10 cuerdas, estoy como volviendo a la fuente, revisitando la guitarra que arrancó, digamos, cuando tenía 13, 14 años, pero desde otro lugar. Y si hoy tuviese que elegir, creo que volvería a elegir el primer disco que me compré en mi vida, que es Ecos de España, y es la obra de Albéniz tocada por el guitarrista John Williams. Creo que todavía hay un mundo por descubrir ahí, por volver a vivirlo, digamos, como esos libros que se vuelven a leer en otra etapa de la vida, pero también porque hay muchas obras que tienen mucho para enseñarme todavía en lo que tiene que ver con lo que es composición y en lo que es ejecución. Son obras que dificilísimas, que muchas no las pude llegar a tocar en mi vida. O sea, creo que vuelve a ser, a esta altura de mi vida, un disco nuevo que hoy podría elegir ese disco. También por esta simpleza de escuchar un solo instrumento, ¿no? Y que sea la guitarra, esa cosa con menos ruido y menos interferencia en una época donde estamos rodeados y repletos de información. Escuchar nuevamente un solo tipo tocando un solo instrumento, creo que tiene eso de jugoso hoy. ¿Qué representa la guitarra para vos? Es muy raro. Es muchísimas cosas la guitarra para mí, ¿no?
porque tiene desde cosas increíbles como poder, o sea, como que es una herramienta para poder darme vuelta como una media y ver lo que me está pasando por dentro, escucharlo y verlo desde afuera. Es una herramienta de trabajo, es la frustración de no haber podido tocar de la manera o la forma o el tiempo que uno hubiese querido. O sea, es como un pequeño mundo, ¿no? Es como cualquier oficio o cualquier, no quiero decir arte, digamos, pero es como cualquier herramienta de trabajo que de repente se transforma en un pedazo de uno mismo. Cuando uno tiene tantas horas de exposición o tanta... se piensa tanto en eso. Hay muchas cosas que, así como hay gente que explica cosas en fútbol, uno las puede explicar en guitarra, ¿no? Estaba escribiendo unos apuntes el año pasado y no sabía qué título ponerle, qué sé yo, eran apuntes sobre lutería y le puse pensando en guitarra, porque me pregunté en ese momento, digo, ¿cuántas horas de mi vida pensé en guitarra? Pensé en la guitarra o pensé a través de la guitarra, ¿no? Desde no solo de estudiar, sino de componer, sino de a dónde la llevo, cuál me compro, de qué madera está hecha. O sea, son tantas cosas y de tantos lugares que uno va viviendo el instrumento y esa mezcla, ¿no? Esa línea que de repente se empieza a borronear, entre el límite de hasta dónde la guitarra es uno y uno es la guitarra, y volviendo un poco a la primera pregunta que me hacías, ¿no? De la influencia de la música, o sea, cuánto hay de uno en un instrumento y cuánto ese instrumento cuenta de uno mismo, ¿no? Es una parte que nos complementa, que es mucho más que una herramienta, es un cacho de uno mismo a esta altura de la vida. Incluso lo digo sin ser un gran guitarrista, sin tener una carrera como guitarrista, ¿no? Digo, hasta en la propia intimidad, digamos, el laburo de la composición, muchísimas veces cuando quiero descansar de lo que es usar la cabeza tocando un piano y componiendo con cosas orquestales o cosas que me implican mucho pensamiento, agarro la guitarra porque puedo dejar de pensar. Hay una cosa de muchísima conexión con ese instrumento primario que es con el que arranqué. Hay una cosa que es muy de respirar también, ¿no? Nada, es demasiadas cosas en la guitarra. ¿A cuándo se remontan tus primeras obras? Componía las primeras composiciones a los 18 por ahí, pero componía eran como cosas que estaban abiertas y no las terminaba de cerrar nunca. Eran como que iban cambiando todo el tiempo y como no tenía necesidad de plasmarlas en ningún lado, ni de tocarlas en vivo, ni de grabarlas, ni de sacar un disco, estaban como constantemente abiertas. Y cuando empecé a estudiar guitarra con Máximo Pujol, que es un guitarrista y compositor, me obligó a ponerles principio, final, cerrarlas, ponerle un nombre y escribir la partitura. Y eso debe haber pasado a los 21, por ahí. Pero digamos, tenía siempre ideas y cosas compuestas, pero así como fragmentos, como postales, que no se cerraban como una obra. Y después con el tiempo, digamos que me aboqué a la música de cine, volví a ese formato inicial, porque los fragmentos de música que se hacen para cine, por lo general son fragmentos que van variando constantemente y que no tienen principios y finales porque son transiciones dentro de las escenas. Así que pensándolo ahora, es un formato con el que arranqué y que evidentemente me queda cómodo porque hoy lo sigo ejerciendo. Pero las primeras composiciones así prolijas, con principio final y una partitura que se la podía dar a alguien para que la toque otro, sí, rondaban ahí los 20, 21 pirulos. ¿Cómo te ubicas vos cuando, haces música para cine, televisión, teatro, con la música en sí, con la música de tus primeros tiempos? No sé si entendí la pregunta, pero te contesto lo que entendí, que es lo más cómodo. Creo que hay una diferencia muy fuerte entre la música que pensé que estaba encarando cuando arranqué y en la que termino hoy. No solo porque es evidente, digamos, ¿no? Empecé estudiando guitarra y estudié guitarra clásica con animosidad de tocar música clásica en la guitarra como un solista y terminé siendo compositor de cine, digamos, ¿no? Es una cosa que realmente hay como
una distancia enorme. Pero en realidad creo que lo que fui descubriendo con los años es, encontrar un punto de la música donde me queda cómodo en algún aspecto o mis límites no se notan. No sé, siempre digo que a veces el secreto de cualquier oficio es encontrar uno que cumpla con las patologías que uno trae de nacimiento. Y yo tengo, entre cierta dislexia y falta de concentración, algo que realmente me impidió toda la vida tocar en vivo de una manera cómoda. Y siempre tuve esta cosa de rata de laboratorio, el hecho de estar encerrado horas estudiando, tocando, improvisando con la guitarra horas, generando cosas nuevas, escuchando, prestando atención al sonido del instrumento, viendo lo que me pasa a mí y tocando cosas en base a lo que me pasa a mí, que eso hoy lo traspolo en lo que le pasa a un personaje en una película y trato de tocar lo que está percibiendo ese personaje, lo que le está pasando a ese personaje. Creo que me vinculé más con una cosa narrativa por un lado, que es algo muy muy fuerte, que siempre lo sentí, digamos, como esta cosa de que así como con un instrumento expresa uno lo que le está pasando, también cantar es contar de alguna manera, y creo que encontré eso, que me pude familiarizar con esa idea y hacerla orgánica, ¿no? El hecho de poder decir, bueno, tocar o componer estos fragmentos como dispersos, pero en sintonía con un cuento, con una narración, con un sentimiento, con algo que le está pasando a un personaje o que está sucediendo en una escena. Creo que más allá del hecho de pensar la música como algo que sucede y que hay alguien escuchándola, que es como uno la arranca, o como arranqué yo, digamos, el hecho de decir, bueno, voy a hacer música para tocar y que alguien la escuche, en un teatro o en un disco, pensar la música o sentirla desde el lugar que tiene que ver con narrar, con contar. Creo que ese fue el giro que pude encontrar en mí mismo, digamos, ¿no? O sea, uno entra por donde puede y después llega a donde puede. al lugar que es uno mismo, ¿no? Encontré después algunas cosas viajando, porque cada vez que viajo, o cuando puedo y voy a algún país con su cultura y con su folclore, trato de familiarizarme, entonces me tomo alguna clase de algún instrumento, me acerco a las músicas, que es una forma hermosa de conocer también las culturas. Y en India descubrí una cosa muy particular que tiene un poco que ver con esto de percibir lo que le está pasando a alguien o está pasando en un lugar y tocar o componer en base a lo que está sucediendo. Esa cosa de parar las antenas y ser un poco percibir lo que pasa. Es muy común en los conciertos de música clásica de la India, por ejemplo, que los músicos suben, afinan y en base a cómo está el público y a si están inquietos o no están inquietos, se empieza a armar una cosa de sintonía entre público y los músicos, y las piezas duran lo que tienen que durar. Y, digamos, tiene una cosa muy particular de que yo, habiendo empezado a estudiar música clásica, donde las obras tienen una partitura que es casi una regla precisa prácticamente, que hay que seguir y respetar con cada una de las notas, con un principio y un final, abordar esta música donde dura lo que tiene que durar en base a lo que esté pasando en el momento. Creo que ese es el giro que yo pude encontrar con la música, y en el cine encontré ese hueco, ¿no? Es decir, voy a contar lo que le están pasando a esos personajes. Hay músicos como Mussorgsky, ¿no? O Vivaldi mismo, que eran tipos que abordaron la música también desde algunas cosas de la ópera, digamos, esta cosa de lo descriptivo y lo narrativo profundo de la música instrumental. Creo que es de a poco lo que me fue llevando a este lugar donde me siento cómodo con mis patologías. Contanos acerca de los premios que obtuviste y las nominaciones. Bueno, sí, dentro de los premios tengo un premio en Brasil en un festival de cine a la mejor música, y después tengo 2 o 3 también en música publicitaria que hice en algún momento, y el Cóndor de Plata, que para mí, bueno, es como el Oscar argentino, así que es el honor más importante que como
trabajador de la industria cinematográfica argentina uno puede aspirar, ¿no? Y tengo varias nominaciones, 4 o 5 creo, y gané a Mejor Música hace unos años por La vida anterior, una película que curiosamente trata sobre músicos, que fue una tarea hermosa porque tiene los actores tocan instrumentos o tenían que hacer, digamos, emular que tocaban los instrumentos y hice coaching con los actores, o sea, no solo compuse la música, sino que también hice el coacheo con los actores para que dé verosímil que tocaban los instrumentos y fue una tarea hermosa, o sea, fue una película en algún aspecto muy musical también y haber ganado con eso fue como un doble premio. Y ahora estoy nominado junto con Charo Bogarín, que compusimos un tema para una película, es una película que se llama Bruja, que con Erika Rivas me llamaron para hacer la música y el director Marcelo Cubels quería una canción en el rodante final y dije, bueno, vamos a buscar alguna bruja, alguna magia que venga a darme una mano y que cante y que haga una letra linda y bueno, y la contacté a Charo Bogarín, hicimos un tema juntos y bueno, nos nominaron para el Cóndor, que todavía, bueno, que se suspendió por la pandemia el año pasado y este año se va a hacer entrega de premios de ambos años, del 20 y del 21. Así que ahí estamos, a la espera, todavía nominado. ¿Ahora tenés algún proyecto nuevo que estés haciendo o que tenés decidido hacer? Sí, bueno, este año estoy con 2 películas, tengo para este año. Una la estoy haciendo en este momento, que es una película que tiene un desafío interesante porque no solo por la música, sino por lo que es el diseño de sonido. Es una película filmada en plano secuencia, que es, digamos, una sola toma, toda la película, una hora y media de una sola toma, sin edición, sin nada. O sea, la cámara recorre durante una hora y media varios lugares y así transcurre la historia de la película. Así que estoy con este proyecto, que es una película que se llama Causalidad, con Juana Viale y Laura Novoa. Después estoy con un proyecto de podcast bastante importante este año, bueno, dentro de las cosas que siempre me gusta incursionar en todo lo que aparezca como novedad del sonido, y este año que se pusieron de moda los podcasts, me llamaron para hacer un par de diseños de sonido para un par de podcasts, así que también estoy con eso. Estoy con un proyecto bastante grande para la gente de Spotify. Y después estoy haciendo unos radioteatros que se van a volver a hacer en podcast también. Van a reflotar Lorena Vega, que es una genia absoluta, es una actriz, directora, dramaturga, que va a ser un revival, digamos, de radioteatros de otras épocas, de Nini Marshall y algunas cosas más actuales, digamos, como una especie de historia del radioteatro, y van con un diseño de sonido nuevo también, así que me convocaron para eso. Digo, cosas que están en el tintero también. Después tengo un disco que quiero armar con guitarras, que es estas guitarras que construí de 10 cuerdas. Lo convoqué a un amigo y guitarrista que es especialista con guitarra de 10 cuerdas, que es Néstor Benito, y estamos grabando un disco usando las guitarras que construí. Así que esos son los proyectos para el 21 y tal vez alguno que pase para el 22 también. Definime con una sola palabra lo que representa en tu vida la música. Qué difícil. No sé, no existe una sola palabra porque habría que inventarla, pero digo, para mí tiene 2 cosas. Es un movimiento, porque siento que cuando no hay música las cosas se quedan quietas y el tiempo se detiene en algún aspecto, los vínculos se interrumpen, y creo que la música es eso, es un movimiento de vínculos, también es una puerta que se abre para ver otras cosas, para mostrar otras cosas, para que entren o salgan cosas, o para cerrarla y quedar en paz. Pero creo que si tengo que elegir una sola, resumiendo, puede ser una puerta o puede ser, la palabra puerta me gusta, pero movimiento,
Creo que tiene que ver con eso, con la sensación del movimiento, algo que se mueve, está vivo, algo que se mueve, la música se mueve, no puede haber música si no hay movimiento. Entonces, creo que esa palabra lo resume un poco más. Sí, es un movimiento. Muchas gracias, Pablo, por esta entrevista con Cultura Argentina. Te mandamos un abrazo. Ya no, muchas gracias a vos. Para mí es un honor estar en un marco de cultura argentina y que me haya dado esta oportunidad, bueno, de ser libre en mis respuestas y con preguntas tan cálidas también y tan íntimas. Así que bueno, nada, gracias. Espero simplemente no haberlos aburrido con las respuestas. Gracias por el tiempo tuyo, por el espacio y por el tiempo de todos los que escucharon. Cariños. Ahora vamos a escuchar Entra a mi hogar de Peteco Carabajal. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Abre la puerta y entra a mi hogar, amigo mío, que hay un lugar, deja un momento de caminar. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Y hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo al recordar! Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio mínimo, 3 minutitos de literatura. Mi nombre es Carlos, mi apellido es Boraño. Soy historiador y hoy les voy a contar, valga la redundancia, una historia de uno de los más grandes escritores argentinos. Según Jorge Luis Borges, el primer poeta argentino. Me estoy refiriendo a Pedro Palacios, Almafuerte. Y Pedro decía esto respecto al voto obligatorio, allá en 1916.
El maestro recordaba: fue en 1916 que se instaura el voto obligatorio, y mi lucha fue ardua en contra de este. Yo opinaba que era una ley contraria a la soberanía popular. ¿Por qué? Estaba encaminada a obligar a votar a los que no sentían interés de hacerlo. Con la ley de sin ella, la soberanía ejercida por una democracia que no lee, que no escribe, que saca cuenta con los dedos, en un país de analfabetos, es un atentado peligroso, digamos, contra la recta naturaleza de las cosas y los dictados expresos de la lógica más elemental. La ley de voto secreto y obligatoria puede estar muy bien intencionada, pero no pasa, a mi entender, de un reglamento de presidio, al establecer penalidades por los que no cumplen. Hay 700.000 niños analfabetos por falta de escuela. 700.000 niños. Hagan escuela, señores, no leyes obligatorias para un pueblo que en su mayoría ignorante. La libertad de un pueblo, primero, siempre, es llevarlos a la escuela. 1900. La vida de un poeta en el 1900. Había ejercido la docencia por varios años en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Chacabuco, Mercedes, Trenquelauquen, Salto, para volver allá por 1900 aquí, a Buenos Aires. Y él decía: en los primeros años de 1900 pasó largas temporadas en Buenos Aires, en pensiones pobres y del centro. Algo que sería totalmente común a lo largo de mi vida. Comparto con algún pasajero ocasional, desconocido, que duermen como yo en algunas camas desvecijadas, con barrotes oxidados. Gálvez, mi amigo Gálvez, decía: vivía el poeta en aquellos tiempos en la calle Cuyo, la cual merecía ser descrita por Dickens. Había que pasar por un pasillo totalmente oscuro para llegar a un cuarto sin luz, en dos de cuyos rincones tenebrosos se advertían sendas camas. No me atrevería a afirmar que fuesen camas, precisamente. Algo me decía que eran dos pobres cáteres. Uno de aquellos lechos pertenecía al poeta, y no había en el cuarto otros muebles que un par de sillas. El poeta estaba acostado cuando fui. El tono de su voz era gemegundo, pero viril. Su voz tenía ese acento de llanto, una entonación que sugestionaba. Tenía la facultad de abordar brillantemente cualquier tema, y eso formaba parte de su genio literario. Se ponía a hablar, por ejemplo, del sistema solar, y de pronto empezaba a desarrollar una teoría personalísima sobre la rotación de los mundos, recurriendo a los más peregrinos argumentos, mezclando la cosmogonía con la religión y la poesía con una dialéctica irresistible. La mayor parte de mi obra, dice Almafuerte, la realicé cuando ejercía el magisterio en los pueblos del interior. El viento de la pampa acarició mi cara con la rudeza que siempre me fue propia, haciendo vibrar mi alma en medio de mis noches solitarias. Fui un poeta, sin lugar a duda, de la pampa, aun cuando escribía sobre la ciudad, pero desde la vastedad de aquellos cielos que tomé la armonía para el verso. Todas mis composiciones fueron publicadas en periódicos locales sin mayor difusión. Mi nombre era desconocido, pero una composición difundirá mi obra, una sola, publicada en el diario La Nación de Buenos Aires, el diario de mayor tiraje en ese momento. Ella me abrió la puerta a la popularidad, provocando varios comentarios en medios literarios. Todo esto lo extraje del libro Yo Almafuerte, tomo 2, novela histórica. Será hasta la próxima semana y a cuidarse. Gracias. Escuchemos ahora a Pereto Chingo, La complicidad. Soy el verbo que da acción a una buena conversación, y cuando tú me nombras sientes ganas. Soy la nueva alternativa contra contaminación, y tú eres la energía que me carga. Soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara.
De todos tus sueños, negra, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada, soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra, soy ese jueguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te sube tú me llamas ya. Tira la sábana, sal de la cama, vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy. Soy la levadura que te hace crecer el corazón y tú la vitamina que me hace falta. Soy ese rocío que se posa en tu vegetación y tú esa tierra fértil que está escasa. Soy la blanca arena que alfombra tu playa, todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía liberada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta y miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Hola a todos los y las oyentes del programa de Radio Cultura Argentina. Como todos los programas, les traigo la biografía de algún fotógrafo o fotógrafa de Argentina. Considero que es importante ver quién está detrás de cada fotografía. En el día de hoy vamos a hablar sobre Eugenio Alejandro Cardini. Él nació en 1879 y murió en 1962. Fue un cineasta y fotógrafo argentino. Se lo considera un pionero de la cinematografía en Argentina, siendo el realizador de una de las primeras películas de ficción en el país, Escenas callejeras, en 1902. En 1896, y con apenas 17 años cumplidos, Eugenio Cardini ya era un fotógrafo aficionado y se había deslumbrado por la aparición del kinestoscopio de Edison en locales de la calle Florida de la ciudad de Buenos Aires. Su inclinación por la mecánica, sus conocimientos de la fotografía y alguna información de las distintas experiencias para captar y reproducir el movimiento fueron los factores que lo condujeron a inventar un aparato y a ordenar su inmediata construcción, utilizando principalmente engranajes de un reloj despertador y piezas de madera. Así lograría armar una filmadora cinematográfica, la primera en Argentina y probablemente también de América del Sur. Habían transcurrido solo 6 meses desde la primera exhibición pública del cinematográfico Lumière en París, y en Buenos Aires aún no habían tenido lugar las funciones cinematográficas que se realizarían en el Teatro Odeón. El aparato de Cardini usaba película Kodak
La cámara, que funcionó con un motor eléctrico cuya corriente provenía de un acumulador, consistía en un cajón de caoba dentro del cual la película no perforada, arrastrada por fricción mediante dos partes de rodillos de madera revestidos de goma. Hacia 1900, Cardini obtiene el primer premio por sus fotografías estereoscópicas en la Sociedad Fotográfica Argentina. Hacia 1901, Cardini adquirió una cámara Lumière y filmó escenas callejeras, que se puede considerar como la primer película de ficción de la historia del cine en Argentina. Otra de las películas de Cardini fueron Salida de los Obreros, Te Deum del 25 de mayo de 1902 y El Regimiento Ciclista. También En Casa del Fotógrafo, que muestra a un fotógrafo en acción, pero filmado de manera extraña, frente a frente, dejando fuera de campo a los personajes que fotografía, en una especie de puesta en abismo. El resultado de aquella película fue fascinante, en parte porque el concepto mismo de fuera de campo no existía, en parte porque el plano que Cardini elige también implica una puesta curiosa en declive y en parte por las connotaciones lógicas que se desprenden de confrontarse un viejo fotógrafo con una flamante cineasta, por lo que debería haberse llamado El fotógrafo fotografiado, y todo ello logrado con una cámara que les compró a los hermanos Lumière. En Mar del Plata, la familia Cardini tenía una casa en la calle San Luis al 2061. Era llamada Villa Pasturo. Fue construida en 1911 y fue lamentablemente su demolición en la década de los años 70, que privó a Mar del Plata de contar con ella en el listado del Patrimonio Arquitectónico Nacional. Eugenio Alejandro Cardini falleció en Mar del Plata el 5 de enero de 1962 a los 82 años de edad. En el programa de hoy decidí hablar sobre uno de los primeros fotógrafos y cineastas, porque el cine también se mezcla con la fotografía, de la Argentina. Me parece importante marcar la vida de cada fotógrafo o fotógrafa en todo su sentido. Hablar de quiénes fueron, cómo nacieron, de qué vivieron, sus fotografías. No solo los fotógrafos y fotógrafas actuales, sino que me parece importante también remarcar los primeros fotógrafos y fotógrafas que marcaron en Argentina el camino de la fotografía. El oficio de un fotógrafo o fotógrafa es mucho más importante de lo que muchos creen. Como trabajo artístico, a veces no está tan valorado como otras profesiones. La fotografía cubre un papel fundamental en cómo vemos las cosas y cuáles son las interpretaciones que hacemos de ellas. Si no valoramos la función del profesional, tampoco lo estamos haciendo sobre aquello que nos gusta ver. Con imagen recortada o no, el fotógrafo o la fotógrafa es el encargado de que nosotros podamos hoy tener recuerdos de algunas escenas. Es por eso que considero importante conocer la vida detrás de cada fotografía, reconocerlos como tal. Si vos conoces algún fotógrafo o fotógrafa, o mismo si vos, oyente que me estás escuchando ahora, sos un fotógrafo o una fotógrafa, mandanos la biografía a nuestras redes sociales
Yo prometo en las próximas columnas estar hablando sobre aquella vida, porque considero, como decía hace un momento, es importante reconocer la profesión del fotógrafo o fotógrafa, porque en nuestra vida es muy valiosa y considero que hay que hacerle lugar. Hasta aquí ha llegado mi columna de hoy. Hasta el próximo programa. Y como última canción del programa del día de hoy, vamos a escuchar de Perota Chingó, Ríe Chinito. Ríe Chinito, se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Se hace de día, el sol lo encandila, los vientos descansan y el chino se amansa y se ríe. Chinito se ríe y yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi despedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Yo lloro porque el chino ríe sin mí. Ríe en la noche y achina los ojos morochos más lindos que vi. Sopla las cañas, sube la montaña, mañana quizás bajará. Mira la luna, mi niña, y se acuna, que es larga la noche y es claro el camino. Mi pedacito de río, ¿hasta dónde bajarás? Mi despedacito de río. Mi despedacito de río. Muy lindo. Muy lindo. Sí, la verdad. Qué bueno. No esperabas algo tan lindo.
Vamos a culminar el programa de hoy con un fragmento de la novela El Mañana de Luisa Valenzuela. 18 escritoras en un seminario flotante a bordo del barco Mañana son secuestradas por un grupo comando, privadas de sus experiencias y de sus palabras, borradas del universo literario. A menudo pienso en Praga, la ciudad que Hitler preservó con la intención de dejarle al mundo un museo de la raza desaparecida. Lo nuestro es otra cosa, pero le veo analogías. Por lo que sé, el resto del mundo sigue publicando a sus mujeres novelistas, un poco más avanzadas quizá, pero las sigue publicando. ¿Qué habría dicho, por ejemplo, Susan Sontag, me pregunto, si aún viviera? Algunas de las nuestras quizás se quebró y juró renunciar a la escritura, o cambiando su rumbo, alguna puede que haya aceptado las reglas impuestas, consagrándose a escribir insípidas novelas que giran en torno a recetas de cocina, a los mundos mágicos, los amores edulcorados, las autocomplacencias varias, las tropicalidades, las viejas historias de amantes de los próceres. Nos encontramos la próxima semana en este programa que está dedicado a difundir el arte desde Jujuy a Tierra del Fuego.